Bien, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien junto con sus familias. Damos comienzo a un nuevo panel o foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside el maestro Jairo Parra Quijano. En el día de hoy se tratará el tema mitos, realidades y nuevos paradigmas jurídicos ante la crisis. Contamos con la presencia de 4 ilustres miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, suficientemente conocidos por ustedes porque son destacados profesores universitarios de diferentes materias de derecho procesal, de derecho probatorio, de filosofía del derecho, que van a tratar los siguientes temas. El doctor Maximiliano Aramburu Calle se va a ocupar de la cuerda floja de la inmediación probatoria. Jorge Forero Silva, de la regulación de emergencia en los contratos de arrendamiento. Nicolás Pájaro Moreno tratará el tema de la segunda estancia en temas de emergencia, retorno a la escritura, y Jimmy Rojas Suárez se ocupará de los alegatos de conclusión orales o escritos en momentos o en el tema de la crisis. También se encuentra con nosotros el maestro Jairo Parra Quijano, presidente de este instituto, a quien le damos la bienvenida y a quien además le concedemos la palabra en primer lugar. Doctor Parra, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los panelistas y un agradecimiento, lo mismo que a su señoría, señor secretario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Para 2 cosas nada más. En primer lugar, haremos el concurso de semilleros de estudiantes de Derecho Procesal, que es de vital importancia no solamente para el instituto, sino para el país, y habrá plazo para que entreguen los muchachos los trabajos hasta el último día del mes de noviembre. E igualmente se hará el Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Un saludo muy cordial y estaré pendiente oyendo sus magníficas intervenciones como es de esperarse. Un abrazo a todos. Doctor Parra, entiendo que el plazo es hasta el 30 de julio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces, qué buena noticia la que nos da el maestro Jairo Parra, es decir, va a haber concurso de semilleros, señores estudiantes, hay que seguir haciendo los trabajos, hay que seguir investigando, hay que esforzarse por presentar una muy buena ponencia escrita y oral en el concurso, y el plazo es hasta el 30 de julio de este año. En cuanto al Congreso, estamos haciendo varias evaluaciones y esperamos la semana entrante ya contarles de qué manera se va a hacer. Seguramente será de manera virtual, pero vamos a hacerlo. No sabemos todavía la extensión y de qué manera lo vamos a organizar, pero sí podemos decirle a todos que habrá Congreso Colombiano de Derecho Procesal este año, como lo acaba de anunciar nuestro maestro Jairo Parra Quijano. Gracias, maestro, por esas buenas noticias que son muy favorables para el estudio, para los estudiantes, para nosotros los profesores y para todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Sin más preámbulos, doctor Maximiliano Aramburu, bienvenido a este foro. Tiene usted la palabra en primer lugar para tratar el tema la cuerda floja de la inmediación probatoria. No lo oímos, doctor Maximiliano. Tal vez tiene que habilitar el micrófono. Ahí estamos listos ya. Ahora sí. Bueno, doctor Luis, muchas gracias por su presentación, por la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal a participar en este foro, en este ya prestigioso foro, en este habitual foro. Ya se convirtió en horario AAA, la hora de la pandemia, alguna cosa así debería llamarlo en el futuro. Bueno, aquí pues esta invitación, en la que agradezco además por la presencia del doctor Jimmy, del doctor Nicolás, del doctor Forero. La invitación era hablar sobre algo, digamos, los mitos y realidades de la justicia en tiempos de crisis. A mí se me ocurría que uno de los temas en los que
digamos, mayores preocupaciones puede haber, y que yo creo que lo han manifestado sobre todo los penalistas, con ocasión de las dificultades que se presentan con la reactivación de la justicia, en materia de la realización de audiencias virtuales para la práctica de pruebas. Todos sabemos que el principio de inmediación probatoria pues es hijo del principio de inmediación procesal en general, que vemos que hay apenas una derivación en materia probatoria de ese principio, como principio general del proceso. Todos, digamos, fuimos, de alguna manera somos gregarios en Colombia al menos, de las palabras de Davis, según el cual es un principio que tiene que ver directamente con la eficacia de la prueba, con el cumplimiento de formalidades, con la posibilidad de plantear cuestiones de igualdad y lealtad en el debate, con la posibilidad de una contradicción efectiva de la prueba, y que lo que podríamos llamar, si se me permite la expresión, digamos, los mayores valedores de la oralidad procesal, pues lo plantan prácticamente como una garantía con la que yo creo que nadie estaría en desacuerdo. En esa medida, digamos que todos parecemos estar de acuerdo, podría haber poco desacuerdo, además es una función emotiva del lenguaje en este tipo de cosas, en que una adecuada aplicación del principio de inmediación contribuye, como dice el maestro Davis, a la autenticidad, a la seriedad de la prueba, a que se practique en la oportunidad adecuada, y normalmente se añade a la inmediación la necesidad del principio de concentración de la audiencia y la concentración de la prueba, para que el resultado de la actividad probatoria sea válido. Dice también por ahí el maestro Davis que el principio de inmediación evita que el proceso se convierta en una lucha privada porque demanda del juez actividad. Esto va a permitir entonces, y esto es básicamente una especie de lugar común entre todos quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho probatorio, terminamos diciendo que esto le permite al juez una mejor apreciación de la prueba, pero digamos que aquí una de esas cosas que siempre tenemos en cuenta es la necesidad, digamos, de desdoblar el principio de inmediación en al menos dos vertientes o dos dimensiones que un autor español, Nicolás Cabezú, una monografía muy interesante hace unos 10 años, justamente a propósito de este tema, destacaba muy bien. Una cosa es el principio de inmediación en materia probatoria, una especie de dimensión estática o pasiva, en virtud de la cual el juez, siempre debe haber un juez presente en las audiencias, en la práctica de las pruebas, para que directamente reciba el conocimiento de los hechos que le están transmitiendo las fuentes y los medios de prueba, mientras que hay una dimensión un poquito más activa, muy criticada por algunas concepciones del proceso, en virtud de la cual el juez tiene que tener unas facultades mucho más directas, mucho más potentes en ejercicio de su poder de dirección del proceso. La posibilidad de intervenir en el interrogatorio en los testigos, la posibilidad de intervenir en la práctica de la prueba pericial, y digamos que esto lleva incluso a algunos a considerar que uno de los efectos necesarios de la inmediación, una especie de consecuencia necesaria no renunciable, es que la valoración de la prueba se haga de manera inmediata a su práctica, es decir, que no haya solución de continuidad entre la práctica de la prueba y el momento en el que se hace la valoración, el momento en que se plasma esa valoración en la decisión judicial. Yo aquí digamos que uno de los del tema, digamos, que quiero plantear, que quizás es un poco exagerado llamarlo mito por mi parte, es que este principio de inmediación pues hace parte de la forma de los actos procesales, en efecto, es decir, que exige la presencia del juez, que invita al juez, al menos en la concepción de nuestro código,
a participar activamente en la práctica de las pruebas, pero me lleva a preguntarme qué significa que sea un principio. ¿Qué significa que sea un principio? Es una de esas preguntas clásicas que nos hacemos los que tenemos alguna afición por la teoría y la filosofía del derecho, y es cuál es la distinción entre que sea una regla o un principio. Esta discusión no ha sido ajena al procesalismo. Autores como Juan Montero Aroca, por ejemplo, han dado una discusión muy interesante entre principios y reglas técnicas. Bueno, si uno acoge, digamos, una de las definiciones al uso de principios y las implicaciones que tiene el hecho de denominar algo principio, es que no se aplica como una cuestión de todo o nada, sino que se aplica en la mayor medida posible, es decir, hasta donde sea posible, porque puede ceder su aplicación ante otros principios que sean más importantes para el logro de otros fines e incluso valores que puedan ser más caros al proceso en función de alguna finalidad definida desde el punto de vista de la política legislativa. Entonces, cuando nos preguntamos ¿qué es un principio? Tenemos que decir, es una máxima, un valor al que se aspira, que se aplica en la mayor medida posible en el curso de las actuaciones judiciales, pero también, pues, lo que tenemos que pensar es inmediación entre qué. Aquí, digamos, hay una cantidad de discusiones en la doctrina, no solamente la colombiana, para decir que es la relación entre el juez y el objeto del proceso, entre el juez y las partes, entre todos los intervinientes, etcétera. Y una de esas cuestiones que está ahí nadando entre nosotros siempre es que es un principio que busca poner al juez en las mejores condiciones posibles para conocer del objeto de la litis, que es una frase, digamos, que hizo, digamos, muy célebre Carneluti. Y esto me lleva entonces a plantear algo, decía que quizás es exagerado de mi parte llamarlo mito, que es ¿cuál es el mito fundacional de la inmediación? Un mito que posiblemente tiene algo de racionalidad, que no quiero desconocer aquí, es que lo obtenido, lo que sale de la audiencia, la práctica de las pruebas, goza de mayor fiabilidad, a tal punto que algunos van a sostener que es un presupuesto necesario de esa interacción eficiente entre el juez y la prueba para la obtención de la verdad. Como es un principio y se busca que el resultado de la actividad probatoria tenga mayor fiabilidad para que el juez pueda llegar a decisiones mejores en relación con la prueba, pues una de las preguntas importantes en relación con la posible reactivación de la justicia a través de medios virtuales es ¿qué se pierde en materia de inmediación cuando el juez no está directamente en contacto con las partes, con los peritos, con digamos, las fuentes y los medios de prueba, sino que está, permítanme la expresión, mediado por un sistema informático? La pregunta de la inmediación, entonces, que nos haríamos ¿significa que no haya una mediación de sujetos o que no haya una mediación de objetos entre el juez y el objeto de la prueba? Y entonces, frente a los temores de que la virtualidad o los mecanismos a distancia para la práctica de pruebas que pudieran llegar como consecuencia de una situación como la que afrontamos, pues son legítimas, hay temores y hay dudas legítimas en relación con qué es lo que se va a perder, y por eso planteaba el título de mi intervención como la cuerda floja de la inmediación procesal. ¿Cuál es ese equilibrio que tiene que mantenerse para que el medio, que es telemático, no afecte el objeto de la inmediación, que es poner al juez directamente en las mejores condiciones posibles para conocer el objeto de lo que va a ser su decisión? Si uno diría que obliga simplemente a la presencia del juez, que sería una especie de versión mínima del principio de inmediación, pues estaría satisfecho con que el juez estuviera conectado simplemente desde su cuenta de usuario mientras se da la práctica de las pruebas. Yo diría, vemos que todavía es pronto para saber si las directrices con las que vamos a jugar a distancia van a implicar práctica de pruebas también a distancia. Sin embargo, como destacaba una destacada profesora miembro del instituto, la doctora Mónica León, hace poco en un video que fue divulgado también por la Universidad Externa de Colombia, pues uno de los escenarios
privilegiados para la utilización de mecanismos a distancia y telemáticos, el de las pruebas extraprocesales, que es justamente una de las excepciones al principio de inmediación que contempla nuestro Código General del proceso. Entonces, esa tensión entre qué se pierde o qué se puede mantener del principio de inmediación, pues nos obliga como a redefinir un poquito qué es lo que exige el principio de inmediación. Entonces yo diría que en esa cuerda floja se encuentran algunos de los siguientes elementos. El primero, la presencia que exige el principio de inmediación es una presencia, digamos, de carne y hueso, personal, en contacto directo y no mediado por nada distinto del aire entre el juez y el objeto del proceso y las partes del proceso. Pues yo diría que sería en tiempos como los que corren absurdo señalar que ese es el contenido de la inmediación probatoria, máxime cuando códigos como el nuestro están, digamos, suficientemente preparados y alientan el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para evitar el desplazamiento personal y directo del juez si se puede hacer uso eficiente de este tipo de tecnologías. Entonces uno diría, podría descartar que haga parte de esa tensión la presencia personal del juez, que si fuera la exigencia, diríamos, impediría por completo la práctica de cualquier prueba. Ahora, ¿cuál es el objeto de la presencia personal del juez? Hay una especie de mito o de submito, diría yo aquí, en la presencia del juez, sobre todo en la práctica de ciertos medios probatorios como el testimonio, que consiste en afirmar que el juez, por el hecho de ser juez, tiene una especie de habilidad especial para detectar la mentira y que por lo tanto la inmediación le permite detectar la mentira. Si se me permite un poquito de exageración y de ironía al respecto, es como si la toga que viste el juez le invistiera de poderes especiales, detectores de mentiras, para lo cual, digamos, sería necesaria una especie de caldo de cultivo que sería el principio de inmediación, porque mediado a través de un sistema informático, operaría como la kriptonita con Superman y le despojaría de esos poderes para detectar la mentira. Entonces, digamos, si la inmediación tiene que ver con esa capacidad para detectar el engaño o la mentira por parte, por ejemplo, de un testigo, pues entonces, digamos, en la cuerda floja estaría la inmediación procesal con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. También estaría en medio, en unos elementos, examinar en esa cuerda floja la posibilidad de intervenir, de repreguntar, de contrapreguntar, que tendría que tener el juez en ordenamientos en los que el código le otorga esos poderes fuertes al juez en la práctica probatoria. Estos poderes no se pierden con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para la práctica de pruebas a distancia. Yo, por las redes sociales, yo no sé si ustedes lo han tenido ocasión de seguirlos, la inmensa cantidad de foros que se han desplegado por estos días. Por una casualidad, ayer justamente leía que en la autobiografía de Bobbio, este gran filósofo político, filósofo del derecho italiano, un libro que escribe ya en su madurez, ya muy retirado, dice que la proliferación de congresos son la verdadera plaga de nuestro tiempo, y esto lo escribe en 1996. Pobre Bobbio si hubiera vivido en esta época de pandemia con foros todos los días. En todos estos foros decía, pues son los penalistas quienes en nombre del derecho de defensa y la contradicción de la prueba más se han opuesto a la práctica de pruebas por vía telemática, porque parecen entender que hay algo que se pierde para las partes, por ejemplo, para fiscalía y para defensa, en la posibilidad de interrogar y contrainterrogar. Sin embargo, la posibilidad, digamos, de evitar manipulaciones estaría ahí latente. ¿Cuál sería el mejor mecanismo para evitar manipulaciones de los testigos? O incluso para propender, permítanme la expresión, por la espontaneidad del testigo, si el testigo está, por ejemplo, desde su casa, por ejemplo, desde el despacho del abogado que ha solicitado su declaración, atendiendo, por ejemplo, a declaraciones preparadas. Y esto, digamos, tira la cuerda hacia el otro lado, y es cómo ejercer los poderes disciplinarios del juez
frente a testigos en este tipo de casos. Es decir, ¿dónde está la posibilidad, hasta dónde llega el uso de poderes disciplinarios del juez? Y uno diría, no tienen por qué perderse en absoluto con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para efectos de la práctica. Sin embargo, se dificulta un poco ante la imposibilidad, digamos, de controlar todas las variables. Así como nos hemos preguntado por estos días acerca de cuál es el entorno adecuado de las aulas de clase para facilitar el aprendizaje, pues uno diría que hay algo que no es solamente, digamos, la mística con la que nos criaron a los abogados en una sala de audiencias, que impone algo de respeto a todos los que intervienen en ella. Y entonces uno diría, quizás el punto débil no está en el uso de los medios telemáticos, sino que está una especie de ética colectiva. Y es que si nos sentimos observados, si estamos controlados en un entorno como una sala de audiencias, posiblemente tenemos más controladas las posibilidades de manipulación de testigos, por ejemplo, o de peritos. Perdón. Y esto, digamos, es una dificultad real que, digamos, todavía no están claramente ni siquiera establecidos las aristas para el ejercicio de los poderes disciplinarios. En la cuerda floja se encontraría también la agilidad de las objeciones o de la contradicción en cuanto a las objeciones de las preguntas como mecanismo de contradicción. Y a esto iría una especie de añadido, que es el mito de la preparación del testigo. Entre nosotros yo creo que son pocos los casos que yo tengo identificados en los que se ha hablado directamente de la posibilidad de una especie de preparación ética de los testigos. Reconozco, digamos, directamente, por ejemplo, la obra del doctor Marco Antonio Álvarez, y yo creo que hace falta desarrollar algo ahí todavía entre nosotros de en qué consiste la preparación ética de los testigos, porque crecimos bajo la idea de que con el testigo no hay que tener ningún contacto por parte de los abogados. Y esto, digamos, pues nos pone ante el problema de cuáles son los límites éticos de la preparación de los testigos cuando ese testigo no va a estar controlado directamente por el juez, sino que va a estar en una sala de audiencias. Esto destaca, además entonces de esa dimensión ética, que el uso de medios telemáticos nos va a obligar también al desarrollo de herramientas epistemológicas de cuáles son las razones por las cuales le creemos a un testigo. Es decir, ¿por qué se le cree a un testigo? Entonces la idea de la sana crítica como una noción gaseosa puede no funcionar o puede evidenciar los límites que tiene. Ahora, muy brevemente, para terminar con esto y no pasarme del tiempo, ¿qué juega a favor del equilibrio que hay que tener en esa cuerda floja? Lo primero es aceptar que no hay poderes mágicos en la detección de mentiras del juez por el solo hecho de ser juez. A favor del juez jugará la experiencia, jugarán los años de práctica, de prueba, la identificación de ciertas regularidades, etcétera. Pero esto, digamos, supone también al mismo tiempo la necesidad de mejorar la preparación de los jueces en conocimientos no jurídicos que nos suministren garantías epistémicas para determinar qué es lo que hace fiable un testimonio. Si por el contrario lo que hacemos es añadir una especie de valor moral de la oralidad, de que la oralidad es buena en sí misma, digamos, yo creo que le introducimos ruido a la necesidad ruido al criterio con el cual valoramos los testimonios aún, o las pruebas en general, aún cuando se viertan o se rindan por medios telemáticos. Uno de los riesgos, o el segundo de los riesgos que quería advertir aquí, digamos, lo que hace perder el equilibrio en la cuerda floja, es el riesgo de considerar que la oralidad se traduce únicamente en sincronía o en un momento, digamos, de inmediatez. O considerar que la única contradicción posible de la prueba es la que es inmediata. Y aquí, digamos, simplemente esto suena un poquito trivial a juego de palabras, es que hay que simplemente señalar que inmediación no es inmediatez. Es decir, que podría ser posible la práctica de la prueba incluso con contradicción, permítame la expresión diacrónica,
siempre y cuando la inmediación nos permita garantizar que el mismo juez que escucha las pruebas es el que termina valorándolas. Cierro básicamente con una nota de escepticismo que no es mía, sino que sirve para poner el contrapunto de dónde están las dificultades aquí y que posiblemente van a surgir cuando lleguemos a esa práctica, digamos, de manera habitual. Jerome Frank, que era que era un juez, uno de los grandes figuras del realismo americano, decía que uno de los grandes problemas de la teoría jurídica era una especie de deformación que él llamaba algo así como corte de apelacionitis, porque siempre nos concentrábamos en examinar las decisiones de los tribunales de apelación y nunca los fallos de los jueces de instancia. Decía, y en los jueces de instancia es donde se juegan los hechos y la valoración probatoria. Si no somos capaces de mirar qué es lo que sucede ahí se nos va a escapar toda la posibilidad de determinación de los hechos. Si no analizamos cuáles son el contenido del principio de inmediación, es decir, la posibilidad de que el juez esté en contacto directo, la posibilidad de que ejerza los poderes disciplinarios, la posibilidad de que las partes hayan preparado a los testigos, que se pueda repreguntar y contrapreguntar de manera ágil, etcétera, a través de estos mecanismos de la información y las comunicaciones, que yo creo que no hay nada, absolutamente nada que lo impida en este momento, salvo quizás los límites éticos de los que he estado hablando y la utilizar la expresión, la criollada de tirar ventaja en cada oportunidad que se nos dé. Salvo eso, creo que en materia de inmediación, la cuerda floja que podría terminar dando al traste con la práctica de las pruebas puede salvarse, es decir, se puede mantener el equilibrio y llegar al otro lado con buenos resultados en tiempos de justicia digital. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Maximiliano. Muy interesantes sus comentarios sobre la posibilidad de hacer una inmediación en este nuevo mundo virtual, una inmediación adecuada. Muy amable. Doctor Jorge Forero, usted ha anunciado un tema que ha despertado mucha expectativa, que muchos miembros del instituto y además de las personas que se conectan han pedido que se incluya en estos foros, que son los contratos de arrendamiento en la crisis. Por favor, preséntenos el tema. Tiene usted 20 minutos para el efecto. Bueno, muy buenas tardes, noches ya. Primero agradezco al doctor Jairo Parra Quijano su siempre deferente atención para invitarme a participar en este foro. También al doctor Ulises Canosa, a los panelistas que me acompañan, doctor Aramburu, doctor Jimmy Rojas, doctor Nicolás Pájaro. Me complace compartir con ustedes este espacio. Y naturalmente el saludo a todos los miembros del instituto y todas las personas que se encuentran conectadas en este instante y quienes luego en la grabación podrán observar estas charlas. Sí, efectivamente, vamos a tratar lo referente a los problemas que están suscitándose actualmente. Es un tema de mucha actualidad con respecto a los contratos de arrendamiento, no solamente para vivienda, sino también, y con mayor razón, como lo veremos adelante, aquellos destinados para locales comerciales. Debido al estado de emergencia, a la crisis, al aislamiento que estamos viviendo, indudablemente que se ha afectado en la locomoción, todos lo sabemos, la movilidad de las personas, tanto a pie como en vehículos, y esto ha generado que haya habido empresas que están entrando en cesaciones de obligaciones, no cumplen sus obligaciones, el empleo se ha venido afectando, el despido de personas y no pueden cumplir sus prestaciones de cualquier índole, dentro de ellas las de los contratos de arrendamiento, los cánones de arrendamiento. De acuerdo, hay un decreto que ya todos conocen, que está vigente desde el 15 de abril, que es el decreto 579 del 15 de abril de este año, que tiene vigencia hasta el 30 de junio, probablemente, según las circunstancias, de pronto se prorrogue. Y hay un proyecto de decreto, del cual haré referencia adelante, que en principio entraría en vigencia el 1 de junio, destinado para locales comerciales. En ese orden trataré primero el decreto que está vigente
y posteriormente me referiré al proyecto de decreto. El decreto que está vigente lo promovió el Ministerio de Vivienda. Y de acuerdo con los considerandos de este decreto, es interesante leerlos, unos amplios considerandos. Se ha concluido, de acuerdo con estadísticas, que existe 14.6 millones de hogares y de esos 5.6 millones en el país de hogares, estoy hablando de hogares, 5.6 millones, es decir, el 38.3% son arrendatarios. O sea que hay un alto volumen de arrendatarios que ocupan inmuebles. Y también de los ingresos de las personas, el rubro más alto al cual se destina, en el caso de los arrendatarios, ya me refiero completamente a los arrendatarios, es el canon de arrendamiento. Es decir, de acuerdo con unos estudios, hay un ingreso alto para pagar los canones de arrendamiento que es porcentualmente el costo más voluminoso de sus ingresos. Entonces, en aras de garantizar la dignidad de la persona, la solidaridad y el derecho fundamental de la vivienda digna, al cual se ocupa el 51 de la Constitución, se ha expedido el decreto 579 del 15 de abril, con vigencia, dijimos, hasta el 30 de junio. Este decreto lo pienso precisar de una manera concreta desde las siguientes ópticas. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este decreto? Y luego veremos las disposiciones que aplican con el mismo. El ámbito de aplicación lo podemos observar desde dos ópticas. En primer lugar, la que ya hemos dicho, su vigencia, del 15 de abril al 30 de junio, un decreto transitorio. Y desde la otra óptica, el ámbito de aplicación es para qué inmuebles se aplica este decreto, cuál es la destinación del inmueble al cual se debe aplicar este decreto. Y naturalmente está destinado para los inmuebles destinados para vivienda y también se extiende, como lo dice el artículo 6 del mismo, para aquellos inmuebles con destinación a local comercial ocupados por personas cuyo arrendatario es persona natural, no empresas, persona natural, y también aquellas donde funcionen micros, pequeñas y medianas empresas, concretamente manufactureras, de servicios y de comercio, es decir, para este tipo. Y también se extiende arrendatarios de personas jurídicas sin ánimo de lucro, que tengan debidamente que estén inscritos en el Ministerio del Interior. Digamos que es para ellos a los que le aplica este decreto transitorio. Entonces vamos ahora a referirnos a lo siguiente. Ya sabiendo el ámbito de aplicación en cuanto al tiempo y la destinación de los inmuebles, estos artículos, que no son muchos naturalmente, los voy a precisar de la siguiente manera ahora. Con respecto al pago de los cánones de arrendamiento, de un lado, y de otro lado, con respecto a qué se suspende dentro de las obligaciones que existen entre los contratantes arrendador y arrendatario. Entonces, empezamos con respecto a los cánones de arrendamiento. Diríamos que hay un periodo de gracia donde hay benevolencia para estos cánones de arrendamiento que no se puedan cumplir por las razones expuestas del aislamiento. Y es para los cánones de arrendamiento correspondientes a la vigencia del decreto, es decir, del 15 de abril al 30 de junio. Para eso se aplica. ¿Qué sucede? No quedarían en mora. Es decir, el hecho de que no hayan pagado los cánones de arrendamiento durante este lapso de tiempo no significa categóricamente que se pueda adelantar un proceso de restitución de inmueble, lógico, cuando ya estén los despachos en servicio, por causal mora, si estamos en este espacio. Porque ese es el periodo de gracia que el decreto contempla. Ellos no se van a eximir, los arrendatarios no se eximen de los pagos, lo que pasa es que se posponen, los cánones se pagarán de acuerdo con los convenios que se lleguen entre arrendatario y arrendador, pero el decreto claramente dice que aquí no se pagarán durante este lapso del 15 de abril al 30 de junio, que vienen a ser 2 meses y medio, no se cancelarán ni intereses moratorios, ni penas, ni indemnizaciones, ni cláusulas penales previstas por la ley o que estén estipuladas en el contrato. No, digamos que hay una condonación en este aspecto. Sí, pero, tal como lo dispone el decreto, lo único que se atendería como pago frente a estos cánones de arrendamiento son intereses de acuerdo a la mitad del interés bancario corriente para préstamos de consumo ordinario.
lo cual significa, de acuerdo con el interés, que en ese interés sabemos que fluctúa todos los meses. Para el mes de mayo de este año, el mes que estamos transitando, la resolución 437 de la Suprema ha dicho que ese interés es del 18.19% anual, y como es el 50%, sería el 9.095% anual, que mensualmente equivale al 0.75% mensual. Es decir, es un interés un poquito más alto que el interés legal, que sabemos que es del 12% anual. Ese es, diríamos que es el interés al cual estaría obligado el arrendatario para estos meses, cuando no los pague, si no llegara a haber un acuerdo con su arrendador. Bien, en cuanto a la suspensión, entonces diríamos que para dejar el tema del pago de los canon de arrendamiento, pues estos meses no se entiende que estén en mora, pero se van a tener que pagar por los intereses, salvo, repito, convenio entre las partes. En cuanto a las que se suspenden, qué obligaciones se suspenden del contrato de arrendamiento durante estos lapsos de tiempo. Entonces tenemos 4 eventos. Yo aquí las he analizado el decreto, podemos desglosarlas desde 4 ópticas. En primer lugar, se suspenden las órdenes y ejecución de desalojos. Es decir, en caso de que ya se hayan ordenado antes de la entrada en vigencia de este decreto, desalojos, diligencias de entregas de inmuebles forzadas por autoridad judicial o administrativas, porque son forzadas, si por algún motivo la diligencia había que llevarla a cabo durante este lapso de tiempo del 15 de abril al 30 de junio, se suspenden esas órdenes, las cuales cobrarían vigencia indudablemente cuando cese los efectos del decreto, que es transitorio. En segundo lugar, el reajuste del canon de arrendamiento también se suspende, el reajuste del canon de arrendamiento. Recordemos que el artículo, como esto está destinado especialmente para vivienda, por eso nos toca siempre estar inmersos con la ley 820 del año 2003, que es la que se ocupa de disposiciones tanto sustanciales como procesales para inmuebles destinados para vivienda, la ley 820 del 2003. El artículo 20 de esa ley es la norma que autoriza el reajuste del canon de arrendamiento para vivienda cumplido el año del contrato. Es decir, prórrogas o el contrato inicialmente celebrado o prórrogas que por algún motivo se completen en el lapso del 15 de abril al 30 de junio, se completen en ese lapso. En teoría, a partir de ese momento habría que hacer el reajuste, claro, en el entendido, como lo dice el artículo 20, de que el arrendador lo haya comunicado al arrendatario, que le haya hecho la comunicación para poder hacer ese incremento. Es el 100% del IPC, que no podrá exceder en todo caso del 1% del valor comercial, y que este valor comercial del 1% tampoco podrá exceder de 2 veces el avalúo catastral. Entonces se le aplica el 1% a esa cifra para el incremento. ¿Qué pasa? Que mientras estemos con el decreto de transitorio, contratos de arrendamiento que se venzan en este lapso de tiempo, no se hará el reajuste, no obstante que el arrendador ya le ha hecho le ha comunicado el reajuste, no se hará el reajuste, el cual se tomará después de la entrada de cuando el decreto cese su vigencia. En tercer lugar, la entrega del inmueble al arrendador también se suspende. La entrega del inmueble al arrendador, en este caso estamos hablando de entregas voluntarias, porque habíamos hablado en el primer evento de la suspensión, que es la orden y ejecución de entrega forzada. Esta que estamos ahora exponiendo es la entrega voluntaria. Y yo tengo varios eventos de entregas voluntarias que de conformidad con la ley están previstas. Aquí les voy a resumir algunas cuya entrega, si por algún motivo la entrega había que hacerse en este lapso de tiempo, del 15 de abril al 30 de junio, no se hará la entrega. Recordemos que el artículo 69 de la ley 446 del 98, norma vigente, permite la conciliación extrajudicial para la entrega del inmueble. ¿Quién puede solicitar la conciliación para la entrega del inmueble? Cualquiera de los dos, arrendador o arrendatario. Si por algún motivo, antes de este aislamiento, se hubiese celebrado un acta de conciliación con fundamento en el artículo 69 de la ley 446 del 98, en un centro extrajudicial de conciliación, un centro extrajudicial, y se hubiese convenido la entrega ha debido llevarse a cabo en este lapso, se suspende la entrega, la cual se materializaría después del 30 de junio,
que es cuando termina, se suspende. ¿Qué otra? Mire, en el Código de Comercio tenemos el artículo 520. Lo que pasa es que yo menciono esta, pero para los eventos de locales comerciales de personas arrendatarias, personas naturales, porque ya dijimos que se aplica para ese tipo de arrendatarios, no para todos los establecimientos de comercio, sino para personas naturales que ocupan en tal calidad el inmueble donde funciona un establecimiento de comercio. Para eso que le aplican este decreto, es posible que el arrendador le haya manifestado, notificado un desahucio cuando el arrendatario ha adquirido el derecho a la renovación. No voy a extenderme en esto porque el tiempo no alcanza, pero si se dan los supuestos que da el 518 en adelante del Código de Comercio y el arrendatario ha adquirido el derecho a la renovación por su cumplimiento y le hacen el desahucio y por algún motivo quedaba en este lapso de tiempo, queda suspendido. Y tenemos otras disposiciones que están en la ley 820, y es la terminación unilateral del contrato de arrendamiento por parte del arrendador como por parte del arrendatario, también quedarían suspendidas esas entregas, entre otras posibilidades que hay. Y la cuarta hipótesis, me toca avanzar un poquito porque el tiempo corre rápidamente. La otra hipótesis es la entrega del inmueble del arrendador al arrendatario cuando se ha celebrado un contrato de arrendamiento. Su obligación es la de hacerle la entrega. Si por algún motivo la entrega del inmueble al arrendatario había quedado establecida para la época en que, el 15 de abril, en estas fechas, queda suspendida la entrega naturalmente por la razón. Pero voy a entrar en el lapso al decreto que llama mucho la atención. Digamos que hasta aquí hago comentarios frente al decreto vigente. Voy a entrar al decreto que está en proyecto, que lo promueve el Ministerio del Comercio. Este decreto tiene unas considerandos muy interesantes allí, y es el siguiente: ¿para qué el arrendatario toma un inmueble? Y hablemos del establecimiento de comercio igual para vivienda. Para aprovechar el inmueble de su uso y goce. Se ha presentado el problema de que en los locales comerciales no se está pudiendo aprovechar el uso y goce, porque el arrendatario comerciante no puede trasladarse a su sitio donde está el establecimiento de comercio. Digamos que queda cercenada esa posibilidad de uso y goce. Eso ha generado indudablemente que se hayan tenido que cerrar empresas y todo lo demás. Viene este proyecto de decreto y el ámbito de aplicación está destinado a lo siguiente. Dice el último artículo que este decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación, lo cual significa que en principio sería el 1 de junio, pero ¿hasta cuándo? Simplemente dice a partir de su promulgación. Se pareciera que fue un decreto transitorio, pero no es claro el momento en que estas circunstancias se salían. Y el otro ámbito de aplicación son establecimientos destinados para locales comerciales, excepto porque el mismo decreto excluye a los destinados para el leasing habitacional, contratos de arrendamiento financiero leasing y los contratos suscritos por el fisco, que en esos casos no le va a aplicar estos, salvo, y también se exceptúa a aquellos que hayan llegado a un arreglo directo para la entrega del inmueble. Bien, ¿cuál sería el procedimiento? Y esto sí es lo que sorprende, porque aquí obligan a la conciliación como requisito de procedibilidad. Bien, lo curioso, la ley 640 del año 2001 prevé la conciliación obligatoria como requisito de procedibilidad de empleos declarativos con algunas salvedades, y si miramos el artículo 384 del Código General del Proceso que se ocupa del proceso de destinación, numeral sexto, para estos procesos no es obligación intentar la conciliación como requisito de procedibilidad, así lo dice la norma. Esta es especial. Si este decreto llegase a convertirse en una realidad, es una norma especial que contraría la regla general de que no es necesario. ¿Qué es lo que lo hace especial? Cuando estamos bajo los supuestos del decreto que está en proyecto, destinados a locales comerciales, siempre y cuando durante esta época no hayan podido atender los pagos. Entonces, pero a mí me parece que se congestionarían en demasía los centros de conciliación, porque se obliga a dos conciliaciones fallidas para acudir a la autoridad competente a fin de terminar el contrato. Porque la norma dice, después de 2 intentos, ni siquiera uno, 2 intentos. Y el término, por norma especial a su vez, es que el centro de conciliación señala el término entre 10 y 20 días. Recordemos que el decreto del Ministerio de Justicia, ahora también transitorio,
en su artículo 10, prorroga hasta 5 meses, porque hago un pequeño orientación. La ley 640 dice, en los casos de que es obligatorio, el término para intentar la conciliación no puede ser de 3 meses, pero, de acuerdo con el decreto del Ministerio de ahorita, del mes de abril, no puede ser de 5 meses, lo prorroga 5 meses. Y en este caso, se reduce de 10 a 20 días el intento y dos conciliaciones que se deben hacer. A mí me parece que ahí habría una exagerada congestión a los centros de conciliación acudiendo a este camino. Debe el arrendatario, que es el que quiere terminar el contrato naturalmente, quedaría obligado a pagar la tercera parte de la cláusula penal estipulada en el contrato, y de no existir cláusula penal, el valor de un canon de arrendamiento. No dice cuál sería el procedimiento donde el arrendatario no le quiera conciliar. Pues dice que procederá. ¿Cuál sería el procedimiento entonces? Que si no lo dice, tendría que ser el proceso de restitución de inmueble ante los despachos judiciales. Y la pregunta es esta: ¿y seguirá pagando los cánones de arrendamiento si el arrendatario no lo quiso recibir? A mí me parece que hay una solución para el arrendatario que puede acudir a ella, y es la restitución provisional que está prevista en el mismo artículo 384, donde desocupa el inmueble, pida la inspección judicial desde la presentación de la demanda, y al observarse que el inmueble está desocupado, es uno de los eventos donde se permite la restitución provisional y cesan las obligaciones derivadas del contrato. El problema es este: ¿y a quién se le entrega? Si el arrendador no llegará, eso se hace a través de una inspección judicial, ¿a quién se lo va a entregar? La ley 820 tenía la solución de que en el caso de que de la restitución se le entregaba un secuestre. El Código General de Salud quitó la figura del secuestre. Me parece que aquí habría que acudir a la figura del secuestre para poder hacer la entrega. Pienso que hay un camino expedito que está en el artículo 25 de la ley 820, y es que le haga un requerimiento escrito al arrendador, y si el arrendador no le recibe el inmueble, entonces acudir a la autoridad competente, dice el artículo 24 de la ley, pero para vivienda, acude a la autoridad competente para que se fije fecha para la entrega, notificando al arrendador, y si él no concurre, se lo entregará un secuestre y cesan las obligaciones. Me parece que son caminos más expeditos para no congestionar tanto ni los centros de conciliación y obviamente luego el aparato judicial en procesos de restitución de inmueble. Voy a hacer un comentario final porque el tiempo se acaba, y es: puede darse lugar a esto, escúchame doctor Ulises, me paso unos pequeños minutos. Puede darse lugar a que el arrendatario sí quiera permanecer en el inmueble, pero además porque quiere conservar su derecho de renovación. Para eso existe el proceso de la regulación de los cánones de arrendamiento. Es otra opción a la cual puede acudir el arrendatario, a un proceso de regulación del canon de arrendamiento, y buscar una cautela innominada de anticipar materialmente el fallo, de tal suerte que desde la presentación de la demanda pida y después le pueda autorizar una rebaja al canon, mientras que es anticipar materialmente el fallo, mientras toma la decisión, y así el arrendatario puede respirar con un canon de arrendamiento más económico. En conclusión, ya para hacer este comentario al concluir, el artículo 868 del Código de Comercio consagra, es un desarrollo de la expresión latina rebus subsistantibus, que sabemos muy bien, y es que cuando una persona, para contratos de trato sucesivo como el arrendamiento, si una persona toma el inmueble bajo unas condiciones que le satisfacen, si esas condiciones llegaran a cambiarse en circunstancias de fuerza mayor, como está sucediendo ahora, puede incluso terminar el contrato de arrendamiento, y se opone al pacto sunt servanda, de que los pactos son para cumplirlos, y la tensión entre los pactos son para cumplirlos con poder cambiar las manifestaciones contractuales inicialmente previstas, tiene que ceder a esta última por las razones que ahora se están observando. Hago esos comentarios, había otros aspectos, pero para respetar el tiempo me limito a estos en este instante. Gracias. Doctor Forero, usted. Ahora hacemos una segunda ronda y le haremos algunas preguntas para que tenga usted la oportunidad de hacernos algunos comentarios adicionales sobre este importante tema. Continuamos entonces con nuestros panelistas. Ahora vamos a escuchar a Nicolás Pájaro Moreno, que se ocupará de un tema que ha generado mucha inquietud, de mucha actualidad, que es la segunda instancia en tiempos de crisis o de emergencia. Una segunda instancia en donde se debe continuar con la oralidad o podemos de alguna manera retornar a la escritura. Doctor Nicolás Pájaro, bienvenido a este foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
Muchas gracias, doctor Ulises. Antes que nada, quiero dar un saludo muy especial al doctor Jairo Parra y, por supuesto, a todos los miembros del instituto y a las demás personas que están conectadas por Facebook Live. Es un honor, además, compartir el panel con otros juristas tan excelsos como los que me han precedido en el uso de la palabra y con el doctor Jimmy, que además viene a continuación. Para no hacer más preámbulos, dado que el tiempo es breve, quisiera arrancar con esta imagen que todos conocemos. Algunos incluso hemos estado en este lugar. Es una situación que se ha vuelto un poco nuestro día a día y dentro de estas situaciones, pues surge un poco una pequeña comparación con el teatro de la oralidad que nosotros nos hemos un poco imaginado a lo largo de nuestro ejercicio profesional y que habíamos en cierta medida ya empezado a implementar con el Código General del Proceso. Sin embargo, esta es la realidad que nos tiene viviendo el coronavirus y esta es un poco la necesidad que nos impone redoblar esfuerzos para repensar la administración de justicia, no solo para repensar la pandemia, para superar la pandemia, sino también con miras a mejorar la administración de justicia en un tiempo próximo cuando ya podamos salir de esta situación que nos aqueja en estos momentos. Pero volvamos un poco a esta realidad del teatro. El Código General del Proceso partió de una apuesta importante y fue una apuesta entre dos reglas técnicas, la oralidad y la escritura, y tomó partido precisamente por la oralidad. Algunos han querido hablar de una especie de evolución hacia la oralidad y han vendido y han insistido mucho en esa evolución hacia la oralidad. Y en cierta medida, un poco para retomar la palabra que hablaba el doctor Maximiliano hace un rato, se ha configurado una especie de mito y unos desarrollos de este mito de la oralidad en varios aspectos del proceso. Algunos de estos mitos suponen que se ha superado el tema de la escritura para dar paso precisamente a esa oralidad, pero digamos que ahora tenemos el reto de repensar todo esto, porque estando en tiempos de crisis, en cierta medida tenemos la obligación y tenemos la carga y tenemos el deber de superar el impasse en el que estamos y que tiene actualmente paralizada la administración de justicia en muy buena medida. Hoy en día disponemos de una enorme cantidad de tecnologías que hace tan solo algunos años eran una creación o un invento de la ciencia ficción. Hoy en día todos estamos muy cercanos a una serie de herramientas que en el día a día nos han venido facilitando el trabajo y nos han venido acercando incluso en medio de la distancia. Sin embargo, antes de precipitarnos en esta ola de tecnologías y en soluciones improvisadas, debemos repensar un poco algunas de las alternativas existentes y en cierta medida también superar y reconocer cuáles son mitos y cuáles son efectivamente necesidades que requerimos para efectos de superar la crisis del coronavirus. En cierta medida, si encontramos alguno de esos mitos, podemos desechar parcialmente o incluso llegar a superarlo en un ejercicio dialéctico. Pero tenemos que romper paradigmas para eso. Tenemos que reconocerlos para superarlos si es necesario. Para el efecto voy a plantear algunas inquietudes y algunas reflexiones y dentro de esas inquietudes y reflexiones voy a plantear algunas afirmaciones que luego voy a desarrollar. La primera de ellas va a ser esta. La oralidad no es un mecanismo de descongestión. Ese es uno de los primeros mitos que debemos superar. Se vendió desde un primer momento la oralidad como si se tratase de un mecanismo de descongestión, pero en realidad no lo es. La oralidad es un instrumento de concentración e inmediación. Y en muchas ocasiones a través de la concentración se puede lograr descongestión en la medida en que se superan muchas etapas del proceso en muy poco tiempo. Sin embargo, no necesariamente se da esto. Ahora, en un escenario virtual,
la inmediación se empieza a resquebrajar, y ahí es donde quiero rescatar un poco la importancia de todo lo que ya el profesor Maximiliano Aramburu había dicho antes de que yo tomara la palabra. Entonces nos queda el problema de la concentración. Y la oralidad es importante en la medida en que realice concentración, en la medida en que se logre evacuar un enorme número de asuntos en muy poco tiempo. Pero cuando los asuntos son escasos, como en aquellas segundas instancias en donde solamente se van a escuchar las sustentaciones y proferir el fallo, en aquellas segundas instancias donde no hay necesidad de practicar pruebas o no hay muchos asuntos adicionales al fallo que deben ser atendidos por el juez, muy probablemente este mito también se resquebrajará. Segunda afirmación, las reglas del proceso judicial son protocolos de comunicación. Y esto es un tema de simple observación. El proceso tradicionalmente se ha definido como una secuencia de actos. Yo le agregaría, son actos que se meten o se insertan dentro del contexto de la comunicación, sea que se trate de comunicación escrita a través de memoriales, oficios, providencias, comunicaciones, una serie de comunicaciones que se van recopilando en el expediente y que se convierte el expediente en un intercambio de correspondencia. Sea que se trate de intervenciones orales y en ese caso la comunicación será directa y en ese caso también las intervenciones serán de una manera inmediata, se darán de una manera inmediata. Pero el proceso, y ahí viene la tercera afirmación, debe evolucionar de la misma manera en que han venido evolucionando las demás formas de comunicación. A lo largo del tiempo nosotros nos hemos acostumbrado a que muy probablemente el correo aéreo, el correo postal, no es la forma de comunicación que nosotros utilizamos. Desde probablemente ya varias décadas hay formas de comunicación mucho más eficientes y óptimas para algunos fines. La oralidad se empieza a manifestar en las formas de comunicación, incluso a distancia, a través de mecanismos como el teléfono y semejantes. Pero incluso en la evolución de estos mecanismos, nosotros hemos visto que las necesidades que se satisfacen a través de la telefonía hoy en día no son las de hace algunos años. De hecho, la telefonía hoy en día nos sirve para muchas cosas y la más mínima proporción de todas ellas es precisamente para hablar. Y ello implica repensar algunas de las formas de comunicación. Nosotros, la mayor parte del uso que tenemos de nuestros teléfonos móviles, de nuestros dispositivos tecnológicos, no son para utilizarlos a través de oralidad. Eso nos ha hecho replantear muchas situaciones. La primera de ellas, la forma de los escritos, la forma y la extensión de los escritos. Hace algunos años, en el año 2015, el diccionario Oxford escogió esta como la palabra del año, el emoticón de llorando de la risa. Y eso nos pone a reflexionar mucho sobre cuáles son los símbolos de comunicación que tenemos hoy en día para efectos de manifestar nuestras palabras. La otra situación que tenemos que tener en cuenta, y quiero rescatar una frase que se la tomé al profesor Maximiliano, y es que hay un mito y es que la oralidad se traduce en sincronía. En realidad nosotros tenemos varios tipos de comunicación, una comunicación sincrónica, pero también tenemos comunicaciones de tipo asincrónico. Y muchos de los tipos de comunicación que hoy tenemos y que usamos a diario son asincrónicos. Incluso hay muchos que no se valen de palabras, como por ejemplo los estados en las redes sociales, las fotografías en algunas imágenes e incluso material audiovisual que compartimos día a día. La grabación de estas conferencias será uno de estos. A partir de esto, la siguiente afirmación, las crisis exigen buscar las soluciones más eficientes. Y las soluciones más eficientes son aquellas que permitan ahorrar tiempo, no solamente a uno de los extremos de la comunicación, sino a todos, a todas las partes que están involucradas en ello. Ahora, ello requiere de soluciones lo más eficientes posibles y también de las soluciones a veces lo más creativas posibles, las que logren también cumplir con una efectividad, pero con un bajo costo. Siguiente afirmación. En ocasiones, la forma oral no es la más eficiente.
Y aquí es donde empezamos a ver las falencias del sistema, porque la oralidad supone un sistema sincrónico, tal como se ha venido entendiendo. Nosotros debemos reunir un grupo de personas en un entorno común, llámese sala de audiencias o en las audiencias virtuales que se han venido popularizando hoy en día y que se han venido exigiendo en las redes sociales, pues en un entorno virtual, pero supone reunir personas, supone sincronizar agendas, supone incluso sincronizar esfuerzos, incluso desde el mismo lado de la baranda, como ocurre con la exigencia del artículo 107, cuando exige que todos los magistrados estén presentes para efectos de realizar la audiencia en los jueces colegiados. Y de allí seguimos con la siguiente afirmación. En tiempos de crisis, el trámite de la apelación oral no es eficiente. De hecho, nosotros tenemos que superar varias cuestiones para darnos cuenta de eso. Lo primero es salir de nuestra narrativa lineal como docentes de derecho procesal y que nos hacen ver el recurso de apelación, entre muchas otras actuaciones procesales, como una línea. La estructura lineal no es la estructura del recurso de apelación ni de muchas actuaciones procesales. De hecho, muchas actuaciones procesales, entre otras la apelación, no solamente se parten en dos instancias, no solamente se parten en un superior funcional y en una persona, en un funcionario que se encuentra en una jerarquía inferior dentro de la estructura de la rama judicial, sino que adicionalmente parten de trabajos que se realizan de manera coordinada entre varios carriles, entre varios niveles, de manera que si uno va a representar el flujograma de un proceso, el flujograma de un proceso es una cuestión absolutamente complicada. Una solución a las volandas, como decir sencillamente hagamos audiencias virtuales o cosas así por el estilo, no necesariamente se compadece con esto, porque hay que realizar un estudio de flujogramas, caracterizaciones, procesos y procedimientos para determinar todo esto. Pero adicionalmente, la oralidad en el recurso de apelación, insisto, se basa en medios de comunicación sincrónicos y supone que se reúna gente, se sincronicen agendas y se sincronice incluso la agenda de los magistrados. En un entorno virtual supone verificar que todas las partes cuenten con las herramientas tecnológicas para que no haya barreras de acceso a la justicia, barreras de carácter económico o tecnológico, y con el riesgo de que este tipo de mecanismos de comunicación pueda abrir puertas a prácticas que puedan tener reparos en materia de transparencia. Adicionalmente, las audiencias virtuales corren el riesgo de que caigan en este tipo de situaciones, que se pierda en cierta medida la solemnidad o la concentración, y tanto que nos hemos esforzado nosotros en aprender técnicas de oralidad y de convicción para que un curso eventual de eventos desplace la atención del juez y todo el poder de convicción que estaba tratando de generar el abogado hacia la eventualidad que sucedió en esta escena. A esto no ayuda, adicionalmente, que la estructura del recurso de apelación en el Código General del Proceso es bastante enredada. Parte de varios saltos y varias cadenas de remisiones que no necesariamente son sencillas y que adicionalmente se ha vuelto más compleja por los vaivenes de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que entre sus varias salas han tenido posiciones encontradas al respecto. Y este tipo de situaciones se vuelve cada vez menos necesaria que exista este tipo de debates cuando tenemos una apelación basada en los reparos concretos, una apelación impugnaticia, que no debería generar la necesidad de una audiencia, no debería generar la necesidad de que se realice ni siquiera una audiencia virtual cuando no es necesaria. ¿Y cuándo es necesaria? Cuando existe necesidad de practicar pruebas. En el resto de situaciones debe poder flexibilizarse la oralidad. Ahora, la flexibilización de la oralidad requiere un retorno a la escritura. Hay varios proyectos, algunos promovidos incluso por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
otras iniciativas que vienen directamente desde la judicatura y que buscan flexibilizar la oralidad a través de un retorno a la escritura. Esto no necesariamente debe ser así. Sin embargo, este tipo de propuestas se deben evaluar sin sectarismos y se deben evaluar sin pasiones. La oralidad es un escenario maravilloso, pero quizás en la crisis no es el escenario óptimo. No se debe satanizar la escritura, no se debe satanizar ninguna de las alternativas. Nosotros defendemos la oralidad, pero en su justa medida y en la medida en que no contribuya a superar la crisis, entonces debe uno hacer a un lado algunos de los paradigmas que han venido orientando la aplicación del Código General del Proceso y pensar en otro tipo de situaciones, en otro tipo de circunstancias. Muy probablemente este tipo de nuevas situaciones suponga que nos debamos desarraigar de las formas tradicionales, tanto en lo escrito como en lo oral. Debamos suprimir viejas costumbres como la extensión, la ampulosidad, las muletillas que son tan comunes a los abogados y a los jueces, que hayan divertimento en la búsqueda de palabras desuetas para complicar y retorcer ideas que podrían ser mucho más simples. Pero sobre todo quiero insistir en que podemos hacer uso de mecanismos de comunicación asincrónicos y que podemos aprender un poco de toda esta evolución de los medios de comunicación y podemos generar también situaciones en las que podamos implementarlas también para facilitar el trámite del recurso de apelación. Y de esa manera podemos flexibilizar la oralidad, no necesariamente a través de la escritura, pero sí complementándola a través de otros medios de comunicación. Les pongo un ejemplo para poner a reflexionar. ¿Qué tal si pudiéramos grabar la sustentación del recurso y enviarla como un documento no escrito, sino oral? Podríamos tal vez tener la mejor de los dos mundos, la oralidad y la escritura. Podemos contribuir a la eficiencia y podemos seguir soñando. Muchas gracias. Muy amable, doctor Nicolás. Muy interesantes sus planteamientos sobre la oralidad y la escritura. Bien, y cerramos este ciclo de panelistas concediéndole la palabra a Jimmy Rojas Suárez, quien se va a ocupar del tema alegatos de conclusión orales o escritos. Doctor Jimmy, bienvenido. Muy buenas noches para todos. En primer término, quiero, por supuesto, darle las gracias al doctor Jairo Parra Quijano y a usted, doctor Ulises Canosa, por abrirme este importante espacio en nuestro templo de reflexión, que es el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Para mí también es un honor y un privilegio estar compartiendo panel con los doctores Jorge Forero, con el doctor Maximiliano Aramburo y, por supuesto, con el joven Nicolás Pájaro, muy querido entre nosotros. Hoy estoy aquí para hacerle apología a los alegatos de conclusión. Quiero rescatar su importancia, colocar esas alegaciones conclusivas en el sitial que realmente le corresponde. Las alegaciones conclusivas son tan importantes hoy en día que es el escenario donde verdaderamente se conoce al abogado litigante pura sangre. Más que haciendo demandas, acumulando pretensiones por capítulos, más que excepcionando, donde realmente tiene el litigio su máxima expresión es precisamente en ese momento tan corto en el proceso, pero tan trascendental, que es la alegación conclusiva. Tengo que comentarles que a finales de los años 70 y principios de los 80 fueron unas películas de corte americano, estadounidense, donde se veían grandes debates y grandes alegaciones. Algunos recordarán, los más viejitos como yo, recordarán a Pepper Chase, el profesor Charles Kilfield en la Universidad de Harvard, o la gran película de Gregory Peck, Matar a un ruiseñor, ¿cierto? Que me motivaron a estudiar Derecho, entre otras varias cosas, por supuesto, pero para mí fueron decisivas. Ver cómo los actores se debatían en esas alegaciones ante los jurados me cautivaron realmente. Llegué a mi externado del alma
estudiar Derecho y oh, qué choque tan grande cuando veo que la mayoría de actuaciones se surtían por escrito. No es que tenga nada contra la escritura, pero era el modelo y hasta hace muy poco realmente vinimos a tratar de cambiarlo. La ponencia, o mejor, el tema de hoy nos habla de mitos y paradigmas. Pues yo quiero destacar un mito frente a las alegaciones conclusivas y a su turno un paradigma. El mito que se está cociendo entre la comunidad jurídica es que las alegaciones conclusivas no sirven realmente para nada, que implican una pérdida de tiempo tanto para el juez como para los litigantes y sus representados, ¿sí? Al punto que he oído expresiones de algunos colegas de que simplemente están instituidas para cumplirle al cliente. Usted hace unas buenas alegaciones, con eso le cumple al cliente y queda satisfecho, incluso si llega a perder el proceso, pues es una forma de defenderse frente a su prohijado. Las conclusiones, los alegatos de conclusión se han convertido en muchos asuntos en un simple ritual. Por eso es que para algunos es indiferente si se hacen oralmente o por escrito, incluso si no se hacen, como se ha planteado en muchas ocasiones en tratándose de la sentencia anticipada. Pues bien, ese mito de que las alegaciones conclusivas se están convirtiendo en algo inoficioso, en algo que no sirve para nada, es la tarea hoy desmitificarlo, ¿no? Retornar, como les decía en un principio, a la importancia de esa institución. Ahora bien, ¿cuál sería el paradigma? ¿Cierto? Si entendemos por paradigma un modelo, un ejemplo a seguir, ¿cierto? Los abogados litigantes tenemos precisamente ese paradigma en una sentencia muy bien elaborada, bajo los modernos esquemas fáctico-probatorios, donde se utilicen unas verdaderas fuentes del derecho que nutran con justicia, con ética y equidad ese fallo, donde se destaque la verdadera conducta procesal de las partes y, si es el caso, como lo dice la propia ley, se derive indicios de ellos, ¿correcto? Y donde haya un fallo o una parte resolutiva realmente concreta, ejecutable, viable, que pueda llevarse al mundo real y que se cumplan los fines primordiales del procedimiento, como son los establecidos en el artículo 11 de nuestra obra, el Código General del Proceso. En otras palabras, señor abogado, señora abogada, si usted quiere hacer unos verdaderos alegatos de conclusión funcionales que sirvan, que el juez realmente los aprecie, sígale el ritmo al 280 del Código General del Proceso, que nos enseña cómo, o le enseña a los jueces, cómo elaborar una sentencia. Bueno, vamos a entrar aquí entonces a mirar el tema de cómo desmitificar eso de que los alegatos de conclusión no sirven para nada, que son una pérdida de tiempo, ¿correcto? Hay que decir y sincerarnos que la mayor responsabilidad de la generación de ese mito lo tenemos nosotros mismos, los abogados litigantes, porque la verdad sea dicha, no aprendimos a hacer alegatos de conclusión. Por lo general solemos desperdiciar esa importante oportunidad y, por el contrario, lo que normalmente solemos hacer es aburrir a los actores procesales, al juez, a la otra parte, al propio cliente, ¿cierto? Con ladrilludos discursos normalmente incongruentes e inconexos. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya grandes juristas que no sepan alegar de conclusión, los hay muy buenos, pero estoy hablando de la mayoría, ¿correcto? Cuando las alegaciones eran escritas, por lo general nos limitábamos a llenar una serie de folios allá con un poco de jurisprudencia, el corte y pegue, ¿cierto? Metiéndonos a los buscadores de las cortes y transcribiendo toda esa cantidad de jurisprudencia que muchas veces ni revisábamos, con la imprudencia de pronto de mandarle al juez algo que fuera contraproducente para nuestros propios intereses. Pero poco nos importaba porque también la generalidad de los jueces no leían nuestras alegaciones conclusivas. Pues bien, ese estilo de litigar y hacer alegaciones conclusivas, en generalidad, ¿cierto? Pues todavía sigue existiendo en cierta forma. Vemos con preocupación a algunos colegas, a veces me incluyo yo mismo, ¿cierto?, en las alegaciones conclusivas, parapetados detrás o como un burladero, pues, de una plaza de toros, con unos papeles, ¿cierto?, o detrás de la pantalla del computador, leyendo esa misma jurisprudencia que no pudimos aducir al expediente por escrito. Y cuando ya vamos en la tercera hoja,
la lectura de esa jurisprudencia, se nos acabaron los 20 minutos que tenemos para hacer las alegaciones conclusivas. Entonces aquí es donde cabe preguntarnos, ¿así quién no se aburre? ¿Así quién no le resta toda importancia a esas alegaciones conclusivas? Eso ha hecho en su mayoría que el mito que estoy comentando se genere. Pero la cosa va en doble vía. Incluso adquiere connotación de círculo vicioso, porque algunos jueces, incrédulos sobre la importancia de la institución, llevan a la audiencia, ¿cierto?, escrita su sentencia. Lo he tenido que vivir en algunos casos, ¿correcto?, donde incluso antes de practicar las pruebas, y por supuesto sin que ellas se vuelvan plenas dentro de ese contexto, y por supuesto antes de las alegaciones conclusivas, ya sabe qué van a decir en su fallo. Y al final, cuando las partes nos hemos esforzado en esa tarea, ¿cierto?, de alegar de conclusión, en hacer todas esas adecuaciones típicas, todos esos procesos de subsunción, ¿sí?, el juez, algunos, repito, no todos, no faltaba, sacan su fallo por escrito y lo leen sin ningún reparo, ¿cierto?, sin el menor reato. La verdad sea dicha, eso no puede ser así, ni puede seguir siendo así. Eso es una afrenta contra las partes, contra sus abogados, ¿cierto? Eso causa grima. Por eso yo les pido el favor a algunos jueces que hacen o tienen esa práctica de llevar ya escrita la sentencia, ¿cierto?, que no hagan eso. Por lo menos, qué pena, disimulen un poco y traten de venir al esquema oral, que es lo que tenemos. Muy bien. El derecho a la prueba, que está altamente decantado por la doctrina y resaltado por varias de las jurisprudencias de la Corte Constitucional, es un derecho a transitar a través de todo el camino probatorio, a través de todos y cada uno de esos 5 momentos estelares que comporta el íter probatorio. Muy en resumen, sabemos, un primer momento de solicitud y aporte de esa evidencia, de ese material probatorio. Un segundo a cargo del juez o funcionario, que es el decreto de las pruebas. Tercero, su práctica y allí mismo su contradicción concreta. Cuarto momento, mire, aquí estamos en el ojo del huracán, los alegatos de conclusión, a cargo de las partes o sus apoderados. Y finalmente, la valoración de esa prueba que debe realizar el juez. Ninguno de esos momentos se puede pretermitir, ninguno de esos momentos se puede cercenarle a las partes, no se le puede conculcar, ni los jueces, ni tampoco el legislador lo puede hacer. Aquí entonces estamos rebatiendo ese mito, y para lo cual valdría la pena preguntarnos varias cosas. Primero, ¿cómo no van a ser importantes los alegatos de conclusión si es el momento adecuado para recordarle al juez nuestra teoría del caso, que ya se encuentra lejana, pues fue depositada por escrito en los libelos genitores que dieron origen al proceso, que trabaron esa relación jurídico-procesal? ¿Cómo no va a ser importante reflexionar en términos de indicios? El mecanismo lógico, elucubrativo, sea inductivo, sea deductivo, porque realmente no hay otro escenario para hacerlo. No hay un escenario específico para practicar los indicios, para colegir, ¿cierto?, con base en esa inducción o deducción. Pues tienen que ser los alegatos de conclusión, donde yo ato todos los cabos y le insinúo al juez que él debe pensar igual a como yo estoy reflexionando en ese momento de la alegación conclusiva. Al fin y al cabo, muchos autores, entre otros Antonio de Lepián, nos llegan a concluir, nos llegan a enseñar que en el fondo todos los medios de prueba comportan un mecanismo lógico indiciario. ¿Qué otro escenario habría para hacer apología de la conducta procesal de las partes? ¿Sí? Rescatar las muestras y enrostrarle los hierros de comportamiento procesal a la parte contraria. La alegación conclusiva o ese momento es el único escenario para alegar realmente, porque si usted intenta hacerlo en otro momento, verbi gracia durante la conciliación, verbi gracia cuando interpone un recurso, solicita una nulidad, lo más probable es que el juez lo calle y le diga: mire, abogado, este no es el momento para alegar de conclusión y eso es lo que está haciendo usted. Resérvese esos argumentos que está exponiendo, ¿sí? Esa sana crítica que estás usando ahorita, resérvesela para el momento adecuado, ya lo tendrá allá al final, precisamente en la etapa de alegación conclusiva. Es tan esencial al proceso de la alegación que usted, por ejemplo, no puede pedirle a un perito se pronuncie sobre aspectos de derecho.
Sin embargo, puede consultar a sus colegas afamados, destacados, ¿cierto? A los doctrinantes y llevar y aportar al proceso, aducir al proceso esas consideraciones, esos conceptos que serán tenidos en cuenta, dice la propia ley, ¿cierto? En el capítulo de la prueba pericial, serán tenidos en cuenta como alegaciones de las partes, pues es en esos 20 minutos, en forma muy resumida y lacónica, que usted hará alusión a lo que esos doctrinantes, a lo que sus maestros le han dicho en esas aseveraciones, en esos conceptos que les ha pedido. ¿Cómo no van a ser importantes los alegatos de conclusión si frente a la teoría de los hechos sobrevinientes, ¿cierto? Es la última oportunidad que tengo para esbozarlos, para contárselos al juez y para aprobarlos en los términos del 281. La vida no para con la demanda, podremos interrumpir prescripciones, podremos dejar inoperantes las causidades, pero la vida sigue muchas veces relacionada con los objetos litigiosos que se están debatiendo, y eso hay que contárselo al juez, hay que hacérselo saber, pues ese escenario de las alegaciones conclusivas es muy propicio para eso, ¿correcto? Pero además es donde yo le voy a demostrar al juez que yo también sé de rezagos tarifarios, que yo también sé manejar la sana crítica y sus reglas, y que también sé de tarifa científica probatoria. Y he de demostrarle al juez que no solamente él es el obligado a conocer esos soportes, esos mecanismos de evaluación probatoria, sino que el primero que tiene que saber y manejar a la perfección esos tres aspectos, repito, sana crítica, los rezagos tarifarios que puedan existir y la moderna, la llamada moderna tarifa científica probatoria, es allí donde va a hacer el alarde de eso, ¿correcto? Como sujeto procesal, como parte interesada, como apoderado de ese extremo. No hay otro escenario para realizar la subsunción, ¿sí? Y poder adecuar, ¿cierto?, al supuesto hecho ya corroborado con la prueba, ¿sí?, el derecho que se necesita. Yo suelo hacer un símil, permítame un minuto para hacerlo en mis clases, ¿sí? Después de la prueba vamos a entender que la realidad es un tornillo. Aquí yo tengo un tornillo, ¿correcto? Y la prueba me ha demostrado, me ha llenado de certidumbre que se trata de un tornillo de 2 milímetros de rosca milimétrica. Eso fue lo que ocurrió en la realidad, ¿correcto? Pues tengo que ir a la caja de tuercas, ¿cierto? Y buscar en esa caja de tuercas la que le corresponde, o sea, el derecho, acudir a las fuentes del derecho para que el encaje o la subsunción o lo que llaman los penalistas, la adecuación típica, sea la mejor, sea la propicia, la adecuada. Pues muy bien, es en los alegatos de conclusión donde bajo mi óptica voy a hacer lo propio. Tan es así, ¿cierto?, que el propio artículo 82, ¿cierto?, cuando nos habla de los fundamentos de derecho por allá en el artículo, en el numeral 8, como uno de los acápites de la demanda, pues basta enunciar unas normas sobre las cuales yo me puedo equivocar y el juez no me puede hacer ningún reproche en la inadmisión de la demanda, que me estoy equivocando en el derecho que estoy enunciando, porque ese es un problema a posteriori, ese es un problema que se da precisamente a la hora de la valoración, cuando tengo claro lo fáctico. Ahí es cuando tengo que entrar a buscar el derecho, y es el derecho que debo argumentar, esgrimir en la alegación conclusiva. También sirve la alegación para demostrar la contradicción difusa, no solamente contradicción concreta, que es la que nos vuelve las pruebas plenas. La difusa, recuerden ustedes, nos ayuda a depurar la prueba para que ésta cumpla esos elementos de existencia, validez y eficacia, ¿cierto? Tan es su derecho a alegar de conclusión libremente que esos 20 minutos usted decidirá cómo va a hacer esos alegatos de conclusión. Y la verdad sea dicha, el juez no está llamado a interrumpirlo. Si al juez no le están gustando los alegatos de conclusión, usted verá la manera cómo habrá de realizarlo, ¿correcto? Hay muchísimas más razones. En aras de la brevedad, comento el tema de Framarino, porque es que algunos jueces dicen que el juez ya llega con suficiente ilustración a la audiencia, instrucción y juzgamiento y que no necesita de mayores elementos. Yo creo y considero que el juez debe llegar en un estado del conocimiento de opinión. Recordemos, ignorancia, duda, opinión y certeza. Con opinión debe llegar, es más, está obligado a tener una opinión para dónde va, cuál es el norte que en ese momento tiene, pero no es algo definitivo. Como todas las opiniones, son momentáneas, son transitorias, porque es que no ha escuchado toda la prueba, porque no ha habido la contradicción y no ha oído precisamente a los abogados en sus alegatos de conclusión. Por todas estas razones creemos que hierra el que dice que
la alegación conclusiva es algo inoficioso, que no vale la pena, que incluso podrían erradicarse del contexto procesal. Frente a lo que ya comentaban mis antecesores, el doctor Aranguren y el doctor Pájaro, ¿cierto? Hay una solicitud del Consejo Superior de la Judicatura de fecha 14 de los corrientes, ¿cierto? Para que el Ministerio de Justicia presente ante el Parlamento un proyecto de ley llevando a la escrituralidad, por lo menos por ahora se habla en la segunda instancia, para soportar el recurso de apelación. Pues ya se ha hablado lo suficiente, pero de todas maneras yo sí advierto un peligro que puede ser un retroceso. Lo anterior puede empezar a ser el principio del fin de la oralidad. Me preocupa el tema realmente. No estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pájaro en el sentido de que no importa mucho la manera, que hay muchas maneras de comunicarnos, unas no tan bajo el cronómetro de todos, bajo la sincronización de todos, ¿sí? A mí me parece que si empezamos por ahí, podría llegarse a plantear más adelante que tampoco en la primera instancia, en la segunda audiencia, hablando del proceso verbal, sea necesario hacer alegaciones verbalmente o oralmente. Me parece que desnaturaliza el tema y desnaturaliza el nervio cervical del Código General del Proceso, ¿sí? Que es uno de ellos, pues es la oralidad, al punto que lo vemos en el artículo 107, numeral sexto de la obra, cuando prohíbe intervenciones orales, que las intervenciones orales puedan ser sustituidas por escritos, ¿correcto? Muy bien. No en vano la doctrina y el legislador han creado nuevas nulidades cuando no se escuchan las alegaciones de conclusión. Allá el 133 numeral séptimo no dice cuando el juez no lea los alegatos de conclusión, dice cuando no las escuchen, ¿correcto? Si realmente los abogados tuviéramos todo el tiempo del mundo para dedicarnos solamente a escribir con dedicación y detalle en nuestras alegaciones conclusivas, pero por sobre todo los jueces tuvieran el tiempo, o sea, no estuvieran tan atosigados de trabajo, ¿sí? Si no estuviera esto tan congestionado, de pronto las alegaciones escritas serían mucho mejor, como seguramente las sentencias escritas serían mucho mejor, pero la realidad nos demuestra una situación muy distinta, donde nos obliga a esa oralidad y nos obliga sobre todo a ser lacónicos. Yo los invito a estudiar con detenimiento esa expresión, ese vocablo, ser lacónicos. Yo creo que ahí está el punto y es a través de la oralidad donde se puede ser. No quiero decir que no se pueda hacer lacónico por escrito, por supuesto que sí, pero allí en la oralidad vamos a lograrlo mejor. Muy bien. Finalmente, para cumplir con el tiempo, unos minuticos para hablar del paradigma. Dijimos, si es un ejemplo, si es un modelo a seguir, pues no puede ser otro modelo que el que nos trae el 280 del Código General del Proceso. Señor abogado, señora abogada, sígale el ritmo al 280 y muy seguramente usted va a hacer unos buenos alegatos de conclusión, independientemente que sean orales o escritos. Yo los prefiero realmente orales, ¿correcto? Examen crítico de las pruebas, claro. Ya lo decía, pues no solo sana crítica, muchas se tendrán que evaluar bajo esquemas de rezagos tarifarios, otros con todas esas reglas, ese cóctel que hemos hablado, que es la sana crítica, que le despeja la cabeza al juez, lo vuelve inteligente para entender y sopesar, saber a dónde está la originalidad, la inmaculación, la veracidad de la prueba, ¿correcto? Y lo moderno, en algunos casos que cada vez son más, de la tarifa científica probatoria. El análisis en conjunto y global de todas esas pruebas que hicieron tránsito a ser plenas. Se resolvió lo fáctico, el tornillo, ¿cierto? Segundo, los racionamientos constitucionales, legales, de equidad, doctrinarios, estrictamente necesarios. Las fuentes del derecho, la tuerca de que les hablaba yo, que solo hay una para ese tornillo, ¿correcto? Tercero, el juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes. Hombre, si es un mandato legal y ahí está, ¿por qué en la mayoría de sentencias jamás se habla de la conducta procesal de las partes? Es que hay que hablar de ellas, así sea corto, pero hay que pronunciar sobre ellas. Otra cosa es cuando generan o no indicios. No siempre la conducta procesal de las partes van a generar indicios, no siempre van a ser hechos indicadores, pero en ocasiones lo serán y el juez tendrá que construir esos indicios a partir de la conducta procesal de las partes. La famosa frase del jamón del sándwich, por autoridad de la ley, en nombre de la República, por supuesto, porque es lo que le da potestad,
porque es lo que me dice que debo cumplir, porque viene de un par, pero autorizado por la sociedad y por un tema democrático para imponer la sanción positiva o negativa. Y finalmente, una resolución clara, concreta, ejecutable, ¿correcto? Eso es lo que necesitamos en el verdadero fallo. Pues bien, todo eso se lo voy a decir yo al juez. Le voy a hacer la sentencia al juez. Señor juez, simplemente fírmela, ¿sí? Porque yo tengo la razón y todo es un tema absolutamente probatorio. A eso contraigo pues el problema del mito, ¿sí? Y el ejemplo, el paradigma que tenemos para solucionar esto que nos aqueja en relación con los alegatos de conclusión. Muchas gracias, doctor Ulises, y querida teleaudiencia, se puede decir. Muy amables. Muy amable, doctor Jimmy. Quédese ahí, por favor, que ahora vamos a hacer la ronda de preguntas. Yo creo que en los 30 minutos que nos quedan alcanzamos a que cada uno conteste por lo menos una pregunta. Doctor Maximiliano, usted que fue el primero que expuso es el primero que responde. Vamos a ver. Alguien escribe lo siguiente: espero equivocarme, pero en su intervención se percibe cierta resistencia a este nuevo mundo, cierta crítica al contacto virtual en la oralidad y hasta ciertas presunciones de mala fe en los comportamientos de los sujetos del proceso, como los testigos o declarantes, que ni son la regla general ni se evitan con la presencia física. La oralidad también puede ser virtual y no exige indefectiblemente la presencia física. En el contraste entre la presencia física y la virtual, claro que hay aspectos positivos y negativos, pero este es un nuevo mundo virtual que llegó para quedarse y la presencia física tendrá que ser la excepción en el futuro. Sobre esa base pregunta: usted, que es un filósofo, un pensador, ¿no cree que si los contratos, las negociaciones, los acuerdos de voluntades y las relaciones de todo tipo ya no exigen presencia física, en la administración de justicia se puede ganar en facilidad, rapidez, seguridad, modernidad, innovación, comodidad y hasta en economía de tiempo y de dinero, sin perjuicio de la inmediación que también puede ser virtual? Pues yo empezaría respondiendo que me alegra decir que estoy equivocado, porque todo lo contrario, lo que intenté hacer en mi intervención fue hacer una defensa de la posibilidad de la inmediación a través de la virtualidad y la telepresencia, como en este caso. Es decir, intenté mostrar que esa tensión, que esa cuerda floja en la que se podía poner la inmediación era realmente superable, y que los riesgos y las tensiones y los peligros que hay no son un obstáculo para que el juez ejerza sus poderes disciplinarios con total autonomía y total, digamos, posibilidad de realización. Ahora, en cuanto a la predicción de futuro, de que la presencialidad va a ser la excepción, pues yo tengo menos herramientas, digamos, futurológicas o predictivas al respecto. Yo no estoy tan seguro de que en el futuro, digamos, mediato, la presencialidad sea testimonial o excepcional. Yo creo que las audiencias virtuales y digamos, telepresencia, utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones, efectivamente llegó para quedarse. Efectivamente, hay un camino largo por recorrer para la implementación adecuada, con herramientas robustas que demandan presupuesto de bases de datos que ofrezcan garantías de seguridad para todo el mundo. Creo que las audiencias virtuales o a través de medios de telepresencia, por ejemplo, que tienen probado éxito en el arbitraje, por ejemplo, así lo demuestran. Pero el salto en la predicción de decir que la presencialidad va a ser testimonial, yo creo que simplemente evidencia, por ejemplo, o puede evidenciar más bien desconocimiento de una realidad económica y de medios de un amplio sector de la población. Yo diría, los contratos de las grandes empresas, los que se discuten, suelen discutirse en el arbitraje, etcétera, posiblemente terminarán con esa regla. Pero resulta que en nuestro país no es solamente eso.
si atendemos a las cifras, por ejemplo, de procesos ejecutivos contra personas naturales en un entorno como el de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, por poner, digamos, las ciudades más pobladas del país, yo no estoy tan seguro de que la totalidad de esos, por ejemplo, ejecutados, tenga posibilidades reales, como podemos tener quienes estamos conectados a este foro a través de buenas conexiones de internet con nuestros equipos de última generación, con un micrófono como el del doctor Nicolás, que nos ha dado ejemplo de cómo hacer este tipo de cosas, como para decir que va a ser la regla general. Entonces, retomo, soy optimista, creo al contrario que la virtualidad ofrece garantías, que la tensión, la cuerda floja de la inmediación permite mantener el equilibrio para redefinir la inmediación no como inmediatez, sino como presencialidad, como garantía para todas las partes y de cercanía del juez con el objeto del proceso. Pero en la segunda parte, digamos, de la predicción de futuro, creo que me aparto un poco, al menos en cuanto así es en un futuro inmediato o un poco más lejano. Muchas gracias, doctor Maximiliano. Muy amable por su respuesta. Doctor Jorge, usted nos quedó debiendo algunos comentarios, entonces le vamos a dar 5 minutos para que los haga, y alguien pide aquí que por favor se refiera también al tema de los seguros de arrendamiento. ¿Qué pasa cuando una persona ha tomado un seguro de arrendamiento y el inquilino no paga invocando la situación de crisis? Bueno, sí, bueno, efectivamente este es un tema álgido. El proyecto de decreto y el decreto pues vigente para nada mencionan, hacen referencia a los seguros, guardan un absoluto silencio sobre este aspecto tan trascendental. Y recordemos pues que precisamente y muchos contratos de arrendamientos que se encuentran administrados por inmobiliarias acostumbran de tener el seguro para garantizar el pago de las rentas. El riesgo asegurable, habría que mirar, el riesgo asegurable es precisamente de garantizar los pagos cuando el arrendatario incumple los mismos. Y ese riesgo asegurable es claro que es incierto y puede estar incluso supeditado a circunstancias fortuitas aleatorias como las que están sucediendo. Yo considero, en mi opinión, que las aseguradoras no se pueden eximir del pago de las rentas, no se pueden eximir. No existe disposición que les faculte hacer la omisión a ese pago, porque precisamente uno de los eventos para los cuales deben garantizar es las circunstancias fortuitas, aleatorias, como están sucediéndose ahora. A mí me parece que ellos no se pueden sustraer. Desafortunadamente, el decreto vigente y el proyecto del decreto no manifiestan absolutamente nada frente al tema de los seguros. Pero mi opinión personal es que las aseguradoras deben responder por el cumplimiento de las rentas, no obstante las circunstancias de fuerza mayor, porque es precisamente uno de los riesgos a los cuales se somete el no pago de las rentas. Es mi punto de vista, no obstante, repito, por el silencio de las disposiciones. Y usted nos quedó debiendo algunos comentarios adicionales sobre el proyecto, doctor. Sí. Jorge, tiene 3 minutos más para que por favor los presente. Gracias por esa oportunidad. Mira, a mí me parece el tema que no alcancé a explicar es por qué encontrar una solución que va a congestionar los centros de conciliación, además con 2 audiencias, porque el proyecto de decreto dice que si por algún motivo no se logra el acuerdo conciliatorio de la entrega, habrá que entonces acudir al procedimiento respectivo acompañando las 2 constancias fallidas, porque debo intentarlo una y una segunda vez en términos cortos. Yo me imagino la congestión inicialmente en los centros de conciliación y luego la congestión en los despachos judiciales para iniciar el proceso de restitución de inmueble. Tengo estas inquietudes. Y entre tanto, las obligaciones del arrendatario siguen vigentes porque no se ha cumplido la entrega del inmueble. De allí que planteaba yo la posibilidad de la restitución provisional desocupando, pero eso va a generar en todo caso un trámite.
Lo que yo consideraba que me parece mucho más adecuado es una solución más expedita, y es la que está en el artículo 24 de la ley 820, en algún parágrafo de la ley 820, para vivienda. Para vivienda, esta es destinada para vivienda. Y es que cuando el arrendatario le comunica al arrendador la entrega del inmueble provocando la causal de los 3 meses, entonces el parágrafo trae una solución, y es acudir a la autoridad respectiva para que se fije fecha y entregarle el inmueble, y citar al arrendador para entregarle el inmueble la fecha que se corresponde. Y si el arrendador no asiste a esa diligencia de entrega, se le entregará un secuestro. Esa norma claramente lo dice. Se le entregará un secuestro y naturalmente cesan las obligaciones derivadas del contrato. Yo pienso que esa puede ser una solución más expedita, claro, comunicándole el arrendatario a su arrendador, que tiene que haber una absoluta claridad de transparencia de la comunicación de su intención, con fundamento en el decreto proyecto de entregarle el inmueble por las razones previstas del no uso goce del mismo. Y sabemos que la mayoría de los arrendadores son inmobiliarias o personas jurídicas, pueden ser. Ellos tienen sus firmas registradas, su correo electrónico y su firma registrada para comunicarle a través de estos caminos, por correo certificado o correo electrónico, su comunicación, y encontrar un camino más expedito, sin tener que congestionar los centros de conciliación, sin tener que congestionar el aparato jurisdiccional y sin que se vea afectado del taxímetro de los cánones de arrendamiento que se siga causando hasta la entrega. Personalmente creo que esa podría ser una solución más expedita. Muy amable, doctor Forero. Como usted mismo lo ha dicho, hay un proyecto adicional que el gobierno está estudiando. En la medida en que se convierta en ley, vamos a programar otro foro o en otro de los foros nuevamente este tema para que otro de los miembros del instituto pues lo estudie, lo analice y lo presente ante ustedes. Perfecto, perfecto. Doctor Nicolás Pájaro. Presente. Le escriben: felicitaciones por su extraordinaria ponencia que anticipa el futuro de la Administración de Justicia y por sus sugerencias de innovación, como la alternativa de enviar intervenciones previamente grabadas o mensajes de voz en vez de memoriales escritos y firmados. Le pregunto, ¿no será que es cierto eso de que no hay nadie más resistente al cambio que los abogados y de manera singular los procesalistas? ¿No será cierto eso de que cuando se quiere complicar algo, la manera más segura es consultarle a un abogado, y si se quiere que el enredo sea gigantesco, la consulta debe hacerse a un procesalista? Y lo pregunto porque si todo ya se puede hacer de manera virtual en el derecho sustancial, no se entiende cómo los abogados procesalistas se encargan de complicarlo y de ponerle trabas a esta nueva realidad. Es difícil explicarle eso a un cliente, a una persona que hace todo y virtualmente, que en el proceso judicial no puede ser así por la resistencia al cambio de los abogados procesalistas. ¿Qué opina usted de esta realidad? Oh, yo conocía otro dicho, y era que cuando hay dos abogados hablando hay tres interpretaciones, la del uno, la del otro y la ecléctica. Y pues sí, obviamente en este panorama siempre va a haber espacio para enredos e interpretaciones. ¿Qué le diría yo a la persona que pregunta, y a la cual le agradezco su intervención y sobre todo los elogios inmerecidos que ha puesto? El tema es que con el proceso se debe ser absolutamente cauto, porque no solamente se está debatiendo la materia sustancial, sino que se está tocando el derecho fundamental al debido proceso y el derecho fundamental de defensa de cada uno de los sujetos que está involucrado. Y eso exige medir los pasos, y eso exige también garantizar que en ciertas ocasiones haya mecanismos de defensa adecuados. Celebro infinitamente muchas iniciativas que hoy en día están adelantando por su propia cuenta algunos jueces de la República, y que están demostrando por su propia cuenta que sí se puede implementar nuevas tecnologías, que se puede seguir adelante incluso en condiciones adversas como las de la pandemia. Sin embargo, también me preocupa en cierta medida la proliferación de varios estándares, y que en cierta medida, cuando existe tanta proliferación de prácticas, no haya
un estándar al cual atenerse y que pueda suceder que lo que en un juzgado es válido, en otro no lo sea. Y que la defensa que se había planteado para un cliente en un juzgado, en otra sea un exabrupto que pueda generar un peor resultado que el que se había planteado. En esa medida no es tanto un vicio del procesalista, no es tanto un vicio del abogado, sino es una necesidad de cautela y sobre todo una necesidad de estandarizar. Creo que en este punto podemos aunar esfuerzos y podemos sobre todo esperar y confiar en que las autoridades saquen efectivamente una serie de estándares que sean predicables de absolutamente todos los despachos judiciales, de manera que podamos tener certeza del derecho, certeza del proceso y certeza de las actuaciones que vamos a desempeñar como abogados litigantes en defensa de los intereses de la parte y también en procura, en ejercicio de la lealtad procesal, de los intereses de la contraparte y de la verdad procesal. Entonces, en esa medida, sí se puede, están dadas las condiciones, nos hacen falta estándares para asegurar los derechos. Eso, digamos, que es el siguiente paso que tenemos que dar para lograr llegar al punto que probablemente anunciaban. Bueno, y la última pregunta para usted, doctor Jimmy Rojas. ¿Qué nos puede decir sobre la posibilidad de presentar alegatos escritos en la segunda instancia mientras se está viviendo esta crisis? Esa es una pregunta. Y otra, le formulo de una vez la segunda, doctor Jimmy, es, ¿está de acuerdo usted que los alegatos orales se puedan presentar virtualmente? Es decir, sin que la persona esté de manera física en un salón de audiencias. Perfecto. Bueno, vamos entonces con la primera respuesta. El proyecto que les comentaba, enviado por el Consejo Superior de la Judicatura al Ministerio de Justicia, pues habla de eso precisamente, ¿no? Pero el peligro, vuelvo y le digo, es que comporta es que la ley, porque sería por ley, reformaría otra ley que es el Código General del Proceso, quede permanente. Si la cuestión es transitoria, es coyuntural, ¿no? Mientras salimos de todo este problema de la pandemia, ¿sí? Y del confinamiento, me parece que es una forma de agilizar, estaría de acuerdo, no habría ningún problema. Como lo comenté en la charla, si yo soy de la estirpe de la oralidad para los alegatos de conclusión y ojalá también en la segunda instancia para poder ampliar los reparos que se hicieron ante el ACU, allí ante ese juez de segunda instancia. Ahora, muy distinto, pero así lo plantea el propio proyecto, y es cuando no haya pruebas que practicar en la segunda instancia. Como todos sabemos, ¿sí? El tema de la práctica de pruebas en segunda instancia es algo absolutamente excepcional. Además de que la propia ley nos da de forma taxativa cuáles son esos excepcionales eventos en que se puedan decretar y practicar otras pruebas en el curso de la segunda instancia. En cuyo caso, pues definitivamente, si se va a abrir una audiencia para esa práctica de pruebas, con todo lo que se ha hecho en este foro, ¿cierto? Y se logra hacer esa práctica de pruebas sin contradicción, pues lo normal, lo obvio, lo estimable es también que los alegatos de conclusión se hagan allí en forma oral, ¿correcto? Entonces, concluyendo la respuesta, ¿sí? Si es una cuestión absolutamente transitoria, que no vaya a ser la puerta abierta para un retroceso en mi consideración, pues bienvenidos sean esos alegatos escritos transitoriamente. Segundo, el tema de que si se podrían hacer las audiencias, pero especialmente el tema de la alegación conclusiva a través de la virtualidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí yo no veo ningún peligro. Todo eso que nos hablaba el doctor Maximiliano, los eventuales peligros, ¿sí? sin que yo haya notado que sea enemigo de la virtualidad para la práctica de pruebas, buscar, como también lo dice Nicolás, los estándares, los protocolos, ¿sí? Conjurar esos eventuales peligros que se puedan cernir, que no son solamente en la oralidad. En las audiencias presenciales también se puede dar la suplantación, se puede dar la falsedad, entonces no es solamente en la oralidad, ¿sí?
En el alegato conclusión, no, porque a mí nadie me está soplando, ni tengo un teleprompter para dar las respuestas, ni el abogado está detrás de mi pantalla o de mi cámara orientándome también qué debo decir como parte para no ir a confesar, etcétera, etcétera. En la alegación oral, pues perfectamente puede ser virtual, es ese discurrir, repito, y perdóneme que sea tan insistente, siguiendo los lineamientos del 280. El análisis crítico de la prueba lo puedo hacer virtualmente, como hago mi clase, como hago esta conferencia, como todos nos entendemos, ¿correcto? Traer las fuentes del derecho que se acomodan y que traen las hipótesis, el fact-space normativo, ¿correcto? Donde encajar lo que ocurrió en la realidad y que ya quedó probado, lo puedo hacer perfectamente también de manera virtual a través de estos chats, a través de las plataformas, ¿correcto? Hablar y enrostrar la conducta procesal de las partes, si es el caso, derivar en videos de ellos también, y por supuesto, concretar el fallo, ¿no? Cómo pedirle al juez que concrete el fallo igual que yo lo estoy haciendo, ¿sí? Para que esto sea una realidad. Tenemos los problemas normales que estamos debatiendo todos, que no todo el mundo tiene acceso a las plataformas, a la internet, que puede caer el internet. Esto es algo natural y obvio, pero estamos empezando también en esto. Mire, yo quiero comentar, de pronto los espacios y la vida es muy corta, pero hace unos años no muy lejanos, el teléfono era todo lo que teníamos. El teléfono convencional, ese que estaba en la casa, ese negro grande de pasta que pesaba muchísimo, ¿cierto? Era todo lo que teníamos. Hoy en día ya nos olvidamos del teléfono de la casa, eso ya lo superamos. Pero yo me alcanzo a acordar, sin ser tan viejo tampoco, doctor Ulises, ¿sí? De que se decía, uy, usted tiene teléfono en la casa, eso es una maravilla, pero es que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un teléfono en la casa, eso es una machera, que avanzados, que son ricos, nada, ¿no? Y pasó y todo el mundo tuvo teléfono ese tanto que ya nos olvidamos del teléfono convencional, ¿correcto? Algo similar va a llegar a ocurrir. Esto no va a ser un problema que se solucione en 1 o 2 años, ¿no? Es un tránsito, es un cuello de botella que estamos atravesando, ¿cierto? Claro, nos sentimos incómodos porque estamos en la mitad de ese cuello de botella, pero muy seguramente todo esto se va a implementar hasta que llegue algo que vamos a llamar una nueva normalidad donde yo sí creo, ¿cierto? Que muy seguramente el tema presencial en la sala de audiencias va a ser la excepción, va a ser la excepción. Muy seguramente todo esto que estamos aprendiendo sobre la marcha, comunicándonos como nos estamos comunicando ahorita, será lo normal. Y los jóvenes, la mayoría de los asistentes aquí son muchísimo más jóvenes que nosotros, entonces ellos son los que van a salir mayormente beneficiados de todo esto, mientras se impone una nueva normalidad. Muchas gracias. Esa es la respuesta pues, a la segunda inquietud planteada por la persona que mandó la pregunta. Muy amable. Excelente respuesta, doctor Jimmy, con la cual además estamos de acuerdo, así que muy amable. Gracias a usted. Bueno, de esta manera terminamos este foro. Varios mensajes antes de despedirnos. El primero es que reiteramos que tendremos Congreso Colombiano de Derecho Procesal. La semana entrante divulgaremos las fechas, la forma en que se hará, que será virtualmente como es apenas natural, y los detalles adicionales que les interesan a todos ustedes. También tendremos el concurso de semilleros, como lo acaba de anunciar al principio de esta conferencia el maestro Jairo Parra. El plazo para entregar los trabajos, las ponencias, era hasta el 30 de julio de este año. 30 de julio, con L, para que quede muy claro, porque algunas personas empezaron a escribir que si era junio, no, 30 de julio. Así que los estudiantes tienen que seguir preparando sus trabajos y sus ponencias, porque haremos las sustentaciones virtuales y entregaremos los premios como es nuestro compromiso de todos los años. El próximo foro será el miércoles 3 de junio. Van a intervenir los profesores Carlos Adolfo Prieto, Jorge Andrés Mora, Manuel Marín y Dairo Pérez, miembros del instituto. Cada uno tratará un tema muy interesante de actualidad que estaremos anunciando el día de mañana. Muy amables a todos por su atención, que tengan una feliz noche y cuídense por favor junto con sus familias. Hasta luego todos.